Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy bien, buenas noches. Entonces, nuevamente en esta sesión que hacemos martes a martes, en donde últimamente hemos tomado este esquema de una persona hablante. Es como un libro, ¿verdad? Es un libro hablante. Entonces estamos entrevistando, dialogando con diferentes personas, diferentes profesionales y también obviamente que nos cuenten acerca de sus experiencias de lectura y también recibir recomendaciones, ¿sí? Antes de darle la palabra al doctor Alcíbar, vamos a conocerle un poquito por medio de esta biografía que nos ha enviado, ¿sí? Él es el doctor Luis Alcíbar, ecuatoriano, ¿sí? Entonces voy a dar paso a la lectura de la biografía que nos ha compartido. Nació en Babahoyo, en el sector El Cafetal. Esto es en la provincia de Los Ríos. Asistió a la escuela Astudillo y también estudió el colegio ahí en esta misma institución. Estudió medicina en la Universidad de Guayaquil, de profesión médico con título de tercer nivel, y de cuarto nivel está cursando una maestría en seguridad y salud ocupacional. Tiene un diplomado en auditoría de la calidad de los servicios de salud. ¿Sí? Bien, como experiencia laboral nos cuenta que actualmente es director técnico de la unidad de hemodiálisis Los Ríos, responsable de medicina ocupacional en la Huesca S.A. Esto es una exportadora bananera. Médico del staff Hospital Básico La Merced. Esto es en la provincia de Los Ríos también. Docente auxiliar en carrera de optometría en la Universidad Técnica de Babahoyo. Médico ocupacional Bomberos Quevedo. Voluntario de la Cruz Roja de Los Ríos. Instructor APH, es decir, atención prehospitalaria provincial. Voluntario de Servicio de Gestión de Riesgos y Desastres. También ha estado vinculado al deporte, siendo médico de staff de Barcelona Sporting Club y de Guayaquil Sport. Entonces, leyendo esta pequeña biografía que nos ha enviado, le damos la bienvenida al doctor Luis Alcíbar. Bienvenido, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo algo de mi experiencia, tanto estudiantil, laboral y también de vida. Estoy acá en uno de mis lugares favoritos, como lo ven atrás, justamente va de la mano con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, gracias por la invitación y estamos al foro. No, para nosotros es un honor realmente tenerlo acá. Y como les decía al inicio, nosotros hemos tomado este esquema de los libros hablantes, ¿sí? Porque cada persona tiene algo que contar, tiene una historia, ¿sí? Diferentes experiencias, diferentes vivencias. Entonces, siempre se aprende algo, ¿sí? Siempre hay que estar prestos, abiertos a aprender de los demás. Y obviamente aquí en Unicornio Multicolor, martes a martes hacemos esto, entrevistas, diálogos, ¿sí? Poder compartir con personas sus vivencias,
de alguna forma también nos motivan a seguir adelante. Y nosotros como club de lectura estamos promocionando esto de la lectura, así que muchas veces se ve como una práctica un poquito aburrida, se puede decir, porque algunos como que no lo ven desde este enfoque importante, ¿verdad? Entonces, a ver, doctor, usted cuéntenos un poquito. Usted dice que aquí en su biografía es médico de profesión. Seguramente desde pequeño, no sé, tuvo esta ilusión o alguien influyó para ser médico, porque yo comento con los muchachos aquí en el club y ellos tienen sueños, quieren ser 3 o 4 profesiones, quieren hacer tantas cosas que es hermoso escucharles, ¿verdad? Entonces cuéntenos, doctor, ¿usted desde pequeño quiso ser médico o a medida que fue creciendo dijo, bueno, me lanzo para acá? La verdad, desde muy pequeño, desde la infancia, tuve apego a la medicina, siempre me gustó y nací por algo. Yo en la infancia era muy enfermo, sufría mucho de las amígdalas, tenía muchas amigdalitis a repetición. Por lo tanto, mi visita a los consultorios, clínicas y hospitales eran bastante frecuentes, con tanta frecuencia que mensualmente me aplicaban a mí un fármaco que se llama penicilina, que es algo que se le pone como antibiótico de depósito en la región glútea. Entonces, yo creo que producto de estas visitas a estos centros hospitalarios nació mi amor hacia la medicina. Y bueno, acá estamos. Oh, qué bueno, entonces siempre tuvo claro lo que quería hacer. Como les decía, los chicos, por ejemplo, dicen, yo les pregunto, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Y ellos me dicen, yo quiero ser veterinario. Y para profundizar un poquito les digo, ¿por qué quieres ser veterinario? Y ellos me dicen, porque quiero ayudar a los animalitos de la calle. Entonces, nace, ¿no? Desde ese deseo, desde esa de ese, ¿qué se puede decir? De lo más profundo del ser humano, ¿verdad? De ayudar. Entonces usted nos comenta por qué escogió esta profesión. Y me parece realmente interesante, realmente tener vocación, porque ser médico es un poquito complejo porque está envuelto en estas situaciones, ¿qué se puede decir? Por ejemplo, cuando hay personas que van con un cuadro ya difícil, terminal, y uno pues, me imagino usted como médico se ve envuelto muy a menudo con estas situaciones. Cuénteme usted cómo sobrelleva, cómo lo afronta esto. Bueno, la verdad que afrontar ese tipo de situaciones es difícil porque justamente la vida tiene un ciclo. Todos tenemos que nacer, crecer, reproducirnos, morir. Y a nadie es agradable llegar al final de sus días, mucho menos cuando es algo muy agudo. Por ejemplo, un accidente de tránsito es algo que no está, que no lo tienes en mente y que quizás otras personas que ya llegan a la etapa adulto mayor, abuelitos, quizás ya se van preparando para esta situación de terminar con el ciclo de la vida. Pero en situaciones agudas, con pacientes jóvenes o pacientes que estaban muy bien y de un momento a otro sufren algo agudo, es bastante penoso, bastante difícil tener que dar estas noticias. Y también para el personal de salud que es bastante fuerte la afectación psicológica, aunque no se crea, de pronto dicen, no, el doctor es duro, pero bueno, quizás la experiencia de los años nos ha ayudado a manejar esas emociones de una manera distinta y no afectarnos emocionalmente como a las demás personas, pero no es que no te afecte, la pérdida de una vida humana siempre te va a afectar, sino que uno en la experiencia de los años va aprendiendo a asimilar de diferente manera ese tipo de emociones. Y hay que asimilarlo así porque también la inteligencia emocional hay que cuidarla mucho. La salud psicológica también, bueno, ahora tenemos justamente el tema de pandemia, que han de haber tenido conocidos, familias, quizás vecinos, amigos, que estuvieron en la primera línea que se llamó, tanto médicos, enfermeras, de salud. Ustedes han de haber escuchado cómo estaban de alguna manera quemados, cansados, fatigados de toda esta situación, incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, es bastante complicado, pero bueno, la experiencia da como para ya manejar las emociones de diferente manera. Claro, me imagino, pero como usted lo menciona, pues así uno está involucrado a diario con estas situaciones, no es fácil, ¿verdad? Sobre todo dar estas noticias fatales, se puede decir, ¿no? Bien, doctor, me imagino que usted para eso se prepara, lee mucho para estar con esas emociones, como se dice, controladas.
¿sí? Claro, justamente se lee bastante inteligencia emocional, porque el ser humano es un ser de impulsos. Entonces, a todos nos da el impulso de coraje, impulso de maltratar a alguien, producto de la respuesta que te da las emociones. Pero Claro. uno va aprendiendo a través de los años, a través de la vida, cómo controlar esos impulsos. Entonces, justamente uno se prepara para que... Claro, me imagino, sí. Muy bien. Entonces, a ver, cuéntenos un poquito usted cómo vivió esto, también esto de la pandemia, cómo estuvo involucrado en esto. Por ejemplo, mucha gente se vio afectado no solo físicamente, sino emocional. Entonces, muchos se dejaban llevar por esto de las noticias, por esto de las alarmas, de que de las cifras alarmantes de fallecidos. Entonces, usted, por ejemplo, como médico, ¿qué es lo que trataba de, eh, qué mensaje les daba a sus pacientes o a sus familiares o en su casa, a alguien muy cercano que se encontraba eh, padeciendo de esto? Bueno, la verdad que si hablamos del 2020 fueron tiempos muy duros, fueron tiempos de incertidumbre, desesperanza y no saber qué va a pasar en el futuro. A todas las personas nos asusta el futuro, de saber qué va a pasar más allá del día de mañana. Es algo normal y algo del propio de la conducta humana. Entonces, para mí, criterio personal, lo que más afectó o lo que más afectó la salud y lo que más llevó a la muerte fue la desinformación. Lastimosamente, muchas personas se dejaban llevar por lo que le decía el vecino o el amiguito y tenían terror en los hospitales. Recuerden que bueno, es una pandemia todavía, ¿no? Hablar de pandemia es algo mundial, no solamente de Ecuador, no solamente de América, es algo mundial, y que las calles del mundo lucían desoladas en estos tiempos. Algo hablábamos de desinformación, por ejemplo, un solo ejemplo como para traerlo acá a la mesa de análisis, cuando en la provincia de Manabí se comenzó a investigar porque se estaban aplicando agua de mar de forma intravenosa. Ustedes escucharon aquello. Imagínense ustedes para ponerle una ampollita de cualquier fármaco, es una ampolla que viene herméticamente cerrada, herméticamente sellada, y además cumple todas las normas de asepsia. Aparte, pues las jeringuillas las sacas de un empaque totalmente aséptico, totalmente esterilizado, y el personal con las manos limpias, el lavado de manos, que el alcohol, el algodón, la asepsia del lugar y todo, y te aplican el fármaco con todos los cuidados. Imagínense aplicarse agua de mar directa con todas las bacterias, virus y todo lo demás que trae el agua de mar, la salinidad, una hiperosmosis con un sodio hiperosmolar, entonces se están aplicando intravenosos. Los trastornos que vinieron después, muchísimos. Y muchas cosas más que nos llevaríamos toda la noche si nos pudiéramos analizar. Claro, como usted Cada, menciona, obviamente es la desinformación. O sea, se dejaban llevar mucho por lo que le comentaba el vecino, por lo que le comentaba, se tomaban una cosa, se tomaban otra. Pero ahí yo digo un poquito, imagínense, o sea, llegaban personas a ingerir ciertas cosas, como usted acaba de decir, el agua de mar, obviamente con todas estas insalubridades. Y cuando llegó la vacuna, la gente se rehúsa a colocarse la vacuna. Entonces, como que hay un poquito de contradicción ahí. pero le cuento, amiga, que el meollo del asunto, la base medular del asunto es la desinformación. Y disculpen lo que voy a decir acá, pero acá el ecuatoriano promedio no le gusta leer. Tenemos que ser conscientes de aquello. Justamente este programa es para inculcar o cultivar a nuestros niños, nuestros jóvenes, la lectura, porque es la mejor vacuna para la desinformación y la ignorancia del tema. Si yo no sé algo, tengo que investigarlo. Pero Exacto. nosotros, ¿en qué creemos el ecuatoriano promedio? En las famosísimas cadenas de WhatsApp. Entonces llegaba el primo de la hermana que vive a la vuelta de la casa de mi tío, que vive en tal ciudad. Ella trabaja en tal hospital y dicen que no se apliquen esto porque nos van a matar a todos. Entonces comienza a ver este caos desinformativo, comienza a ver, a jugar con el miedo de las personas. Recordemos que el miedo es algo natural del ser humano, un instinto de supervivencia, el miedo. A través del Claro. miedo nosotros hemos ido cambiando de hábitos, hemos cambiado de ciudades, hemos cambiado de civilización, bueno, hemos hecho de todo a partir del miedo. Entonces el miedo es muy instintivo en el ser humano y es una fase de protección de la raza humana.
Sin embargo, jugamos con eso. Entonces la persona decía, no, no, yo no me pongo esto porque con esto nos van a matar a todos. Entonces él le decía, pero más barato sale bombardear una ciudad que gastar en vacunarla. Veámoslo en ese punto de vista. O Claro. los microchips. Bueno, se decía que nos iban a gobernar y hacer la voluntad de ellos. Yo le decía a las personas un conversatorio, y esto lo hicimos en una empresa que yo tenía a cargo. Dice, no, nos van a gobernar y hacer todo para que tomemos decisiones de ellos. Digo, mira, yo gastar en un microchip, en un líder mundial, en un presidente, un ministro de defensa, un ministro de Estado, pero gastar en un chip para una persona que sus decisiones no van a tener mayor trascendencia en un país, que me sirve. Entonces, a veces el criterio común lo dejamos a un lado por creer lo que dicen las cadenas de celular. Y no solamente en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en Google. Usted pone en Google el dolor de cabeza y le salen 120 diagnósticos. Y lo que tiene un dolor de cabeza, ¿no? Pero todo eso nace de la desinformación y también cuando estamos limitados en la parte de investigación, porque si algo me dicen a mí, yo tengo que acudir a una fuente confiable a investigarlo. Y, imagínense, adultos, ahora peormente los jóvenes y los niños. Entonces, qué bueno que tenga este programa acá que va a servir justamente para cultivar este tipo de acciones. Pero los ejemplos que le he dado son poquísimos. Tendría para hacer una lista muy larga de... Sí, y como le digo, ha habido hasta eventos graciosos que se dice, la gente se deja llevar, como usted menciona, que sí, que si te pones la vacuna vas a perder la memoria y un sinnúmero de cosas. Entonces, pero como por eso mismo hay que informarse, hay que leer y obviamente hay que saber las fuentes certeras, ¿no? Porque mucho se deja, y en todo mismo, mucho se deja llevar uno por estos mensajes, por estas cadenas que se ven en las redes sociales. Y aunque uno pues le cueste creer, como que sí le pone alerta y uno tiene que saber realmente ver, leer bien, y obviamente por lógica, ¿no? ¿Qué es lo que puede, qué es lo que hay de verídico en esto? Entonces, sí, realmente. Lo que faltó en esto es de un poquito más de información, capacitar a las personas. Por ejemplo, se escuchaba médicos. Yo en este año, o sea, desde que empezó la pandemia no me había contagiado, pero en este año, a inicios en enero, me contagié del COVID cuando salió el Omicron. Entonces, y entonces el doctor fresco, no pasa nada, tranquila, esto es normal, a todos nos va a dar, porque esta es una pandemia, todos en algún momento lo vamos a tener, pero eso no ocurrió al inicio, porque pues el médico y algunos médicos pues estaban completamente de alguna forma también ellos alarmados con ese miedo y también transmitían el miedo al paciente y el paciente se iba más afectado todavía emocionalmente a su casa. Entonces faltó un poquito más de información, leer un poco más para estar, como se dice, al conocimiento máximo de la situación, ¿verdad? Bien, doctor. Y ahora que ya, bueno, de alguna forma ya estamos saliendo de esta pandemia, ¿usted qué nos recomienda como médico desde su punto de vista? ¿Cómo debemos continuar cuidándonos? Bueno, para ir puntualizando ciertos temas, la pandemia se acaba el día que la OMS salga a dar declaraciones que, bueno, hasta aquí el fin de la pandemia y van a quedar puntos endémicos. Yo creo que las ciudades asiáticas van a quedar endémicas, van a seguir con pequeños brotes y van a quedar endémicos. Pero ya eso le compete a este organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, decir hasta aquí llegó la pandemia. Nosotros hasta que no suceda eso de ahí, muy aparte de las decisiones del Poder Nacional, las cuales yo las respeto mucho, algunas que no comparto por criterio médico científico, pero bueno, son nuestras autoridades. Yo alguna vez, no sé si poner un ejemplo acá más práctico, tuve una capacitación en el campo, en personal agrícola, y yo les decía una pregunta, porque ya no querían usar mascarillas porque habían escuchado que en la televisión decía el Poder Nacional que el espacio abierto ya no se usa usar. Entonces al ecuatoriano nos encanta que diga, no se hace ya, perfecto, vamos. Entonces, resulta que yo les hice solamente esta pregunta. Cuando hay operativos en las carreteras, y usted sale de su trabajo, obviamente usted trabaja en una agrícola bananera,
¿Cuál es su arma de trabajo o su herramienta de trabajo? Un machete. Entonces lo detiene el policía militar y cuando le llama la atención porque lleva ese machete, le quiere llevar detenido o le quiere confiscar su machete, ¿a usted le gusta sí o no? A nadie le gusta porque es su herramienta de trabajo. Pero la ley dice que usted no puede andar con un arma cortopunzante. Entonces, eso bajo la ley está bien, pero bajo su punto de vista no está bien. Es lo mismo que sucede con las indicaciones del Código Nacional. De pronto, unas están muy bien, pero otras, por criterio común y propio y de autocuidado sobre todo, no las puedo seguir. Porque obviamente el que va a sufrir la enfermedad soy yo. El que va a estar en un hospital soy yo. Y los que me van a extrañar si algo sucede es mi familia. El Estado no. Disculpe, me enseñé algún servidor público acá, pero es la verdad. Sí, sí. Entonces, ese pequeño ejercicio nos lleva a crear conciencia. Dice, bueno, es verdad, ¿cómo va a que tener machete si es mi herramienta de trabajo? Pero está en la ley. Y es justo que lo hagan porque está en la ley. Ahora, que esté bien o esté mal, es que dice hermano. Claro, por supuesto, sí, así es. Ahora, de los cuidados, yo como médico sigan los mismos cuidados que hemos tenido. Bueno, ahora hemos visto grandes conciertos, grandes partidos de fútbol llenos de personas, sin mascarilla y todo lo demás, pero vuelvo y retrocedo mis palabras. ¿A quién le va a doler? Usted. ¿Quién se va a enfermar? Usted. ¿Quién va al hospital? Usted. Y su familia es lo único que le va a hacer. Entonces, Claro. bajo ese pequeño análisis, nosotros tenemos que ser también autocríticos y entrar al autocuidado. No, pues si a mí me va a dar, yo uso mi mascarilla, uso el alcohol, me alejo un poco de las personas, no caigo en este conglomerado de personas porque me puedo contagiar. Entonces, son pequeñas cosas que uno tiene que tener un criterio común, como sentido común, y no caminar hacia donde todos van porque todos caminan hacia allá. Y bueno, hay una divergencia con el Código Nacional, pero siempre se respeta la Claro que sí, ajá, así es. Bien, doctor. Y también cuéntanos algo. Se dice obviamente que luego de las personas que han contraído el COVID quedan con ciertas secuelas, con ciertas, ¿qué se puede decir? Daños colaterales, no sé, algo a largo plazo, a corto plazo. ¿Qué nos comenta usted de eso? Bueno, la raíz medular del análisis de COVID es la cuestión genética, es la cuestión inmunitaria. Hay muchas personas que, yo soy una persona que a mí no me ha dado COVID hasta el día de hoy, expreso inmunidad sí por las vacunas, yo tengo las 3 dosis, pero hace tiempo, cuando yo estaba en equipo de fútbol, nos hacían pruebas seriadas todas las semanas y nos hacían pagos mensuales. Y una vez que me pintó, o sea, me apareció por ahí un antígeno, yo nunca tuve nada. Después me hice otra prueba confirmatoria, salió negativa. Entonces, todo tiene que ver con la inmunidad de la persona. Hay muchas personas que dicen, no, eso no es fuerte, ¿eh? Mire que no se enferma de nada. Es fuerte el señor. Pero otras personas que todos los meses se enferman. He visto compañeros de trabajo, este mes le da diarrea, el otro mes le da gripe, el otro día es infección de vías urinarias, el otro triglicéridos, colesterol, y bueno, y van así, una vez mensual enfermando. Pero todo deriva en la inmunidad. Cuando yo hablo de inmunidad, es hablar de las defensas, las famosísimas defensas, ¿verdad? La defensa es el organismo que, bueno, ahora es un boom en la televisión, que nos dan ciertos fármacos para inmunomodular o inmunofortalecer, dicen en la televisión, ¿verdad? En los cortes comerciales. Entonces, la inmunidad mía es la que a mí me va a dar. Si voy a tener algún tipo de afectación posterior, o sea, si voy a tener algún daño colateral, si voy a quedar por ahí con un problemita, y hay otra inmunidad que es tan fuerte que ni siquiera me contagia. Dentro de las complicaciones que da el COVID, agudas, mediatas e inmediatas. Entonces, de las agudas, una de las más agudas es cuando nosotros tenemos enfermedades de fondo. Por ejemplo, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares, asma. Son problemas que a mí me van a dar más daño tisular, cuando le tisular o de tejido. Entonces a mí me va a afectar más el COVID porque obviamente yo soy una persona que tiene una buena respuesta inmunitaria. Un ejemplo, un paciente de insuficiente renal que se dializa 3 veces por semana no va a tener la misma inmunidad que una persona que es sana, que es atleta, que es joven y que come bien, come
sanamente. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado por ahí que dice, ¿se acuerda de Luchito? Él era hasta atleta de Ríos, de la Federación Deportiva. Resulta que falleció por COVID, pero no sabemos qué habrá pasado dentro de él. Alguna enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar, algo inmunitario que le repotenció el COVID. Dentro de las complicaciones que más hay evidencia en la práctica clínica del COVID que están apareciendo ahora, están daño pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, que entonces cuando ya quedan fatigados, que no pueden respirar bien, y quedan débiles. Daño hepático por ahí algunos, caída de cabello, también se ha notificado por ahí. Y por ahí, al inicio de la pandemia, unos casos que las personas perdían por meses la capacidad del gusto y el olfato. Una persona que casi llegó a los 6 meses y a los 6 meses pudo recuperar su sentido del gusto y el olfato. Terrible, imagínese usted alimentarse sin el aroma de la comida y sin el gusto de su comida. Claro. Iba a ser terrible. Eso como Entonces, que era uno de los síntomas más comunes del COVID, ¿verdad? y el que más asustaba, porque al inicio, cuando recién nos contagiamos, todo era, no estaba dicho, todo era incertidumbre. Y dice, bueno, ¿será que para siempre me quedo sin gusto y olfato? Y hay casos por ahí documentados, un par de casos en Guayaquil, que las personas ya llevan más de año y medio y no recuperan el gusto al 100%, porque se demostró que afectaban las células neuronales del olfato y el Oh, sí. Entonces, pero la mayoría de complicaciones se debe más en adultos mayores. Claro. Y también en personas que tengan alguna enfermedad de fondo. Ahí se ven más las complicaciones. Claro, claro, por supuesto. Y ahora háblenos un poquito de la alimentación. O sea, obviamente uno, pues, nuestro cuerpo muchas veces se dice es lo que uno come. También hacer deporte, ¿sí? Alimentarse sanamente. Uno dice, bueno, estoy joven, yo me alimento, como esto, lo otro, ya después, qué sé yo, por decirle, desde los 30 años me empiezo a cuidar. ¿Usted qué opina de esas opiniones, de esos criterios? Bueno, aquí vamos a entrar con un dicho. Persona a veces más asimilable los dichos. Usted ha escuchado el dicho que las malas noches nunca se recuperan. Yo he escuchado alguna vez. Y uno a Lo veces mismo, ¿no? dice, o sea, trasnocho entre semana, pero yo domingo me duermo todo el día y recupero. No, señor. Las malas noches nunca se recuperan. Asimismo, los malos hábitos alimenticios que tuvimos en nuestra niñez, nuestra infancia, pubertad, adolescencia, jamás lo va a recuperar. Eso es mentira que ya después yo me pongo bonito y voy a hacer dieta. No. O sea, lo que tú hiciste de niño, de joven, adolescente, van a repercutir más adelante. Por ejemplo, hay personas que en la juventud tomaban mucho alcohol. Alcohol, todos los domingos, alcohol, alcohol, alcohol. Usted ve a estas personas que no llegan a los 40 años y parecen 50 años. Claro. Son hipertensos, son diabéticos, se les está cayendo el cabello y tienen la faz, la cara más anciana, no sería anciana, un poco más viejo que los Más marcadas las facciones, obviamente, como más que... marcadas las facciones. Haber visto algún compañero de pronto del colegio, se encuentra en el baño. Hola, ¿qué fue? Siguiente señor. Que no le reconoce. Así es. Entonces, el tema de nutrición básico, el tema de actividad deportiva también. La actividad física ha demostrado ser un estimulador de la inmunidad. Entonces, entre que se haga más ejercicio de actividad física, se estimula su inmunidad también a ser fuerte. Los hombres estimulan las hormonas, las mujeres también las hormonas. Los hombres testosterona, las mujeres los estrógenos. Entonces, tiene muchos beneficios el ejercicio y también le va a ayudar a tener un hábito de vida mucho más sano para cuando ya vengan esos años más adelante, ¿no? Entonces, imagínense llegar a los 40 años con malos hábitos alimenticios, malos hábitos de actividad física. Cuando usted vaya al médico, porque ya es hipertenso, diabético, le envía a hacer los hábitos, tiene que tomar ahora, va a ser el doble difícil, porque no estuvo enseñando. Claro, entonces Muy básico ese tema. desde pequeños hay que encaminarse por estos buenos hábitos alimenticios, ¿sí? También estos buenos hábitos del deporte, ¿sí? Pero además de también lo que se consume, ¿verdad? De alimentos, también hay que cuidar lo que uno se consume visualmente, lo que uno auditivamente se consume, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro día platicaba con
con una persona y me decía, las noticias, por ejemplo, estas noticias trágicas, alarmantes, muchas veces es preferible como que no escucharlas, porque uno se pone alerta, se pone así como que con esos nervios. El otro día escuchaba, bueno, leía ahí un canal en Babahoyo. En Babahoyo la cosa está seria y uno pues por las redes sociales se entera y yo creo que todos lo pensamos 2 veces antes de dirigirnos a Babahoyo, porque últimamente se han dado casos ahí bastante complicados. Cuéntenos usted ahí un poquito cómo lo maneja esto. Bueno, hoy está bastante conflictivo, bastante peligroso, la delincuencia está bastante elevada en sus niveles de robo, de muchas situaciones más de inseguridad. Lo que se ha dado ¿Qué últimamente, podría? bueno, lo que se viene leyendo es las extorsiones que se están dando a los pequeños y grandes Ah, negocios. sí, están amenazando a dueños de restaurantes, de negocios, para solicitarles dinero para sus organizaciones. Bueno, son llamadas que hacen por WhatsApp, mensajes intimidatorios, incluso están disparando a los ventanales de las casas. Es un tema bastante complicado en nuestra capital de la provincia, pero bueno, aquí estamos superviviendo a todos esos ámbitos. Gracias a Dios estamos todavía Bueno, bien. hay que mantenernos positivos, obviamente, ante cualquier Exacto. adversidad. Bien, doctor. Dejemos un momentito al lado esto ya de su profesión, de la medicina. Cuéntenos ahora usted de su experiencia lectora. Cuéntenos un poquito de esto. Eh, por ejemplo, algún libro que tenga, algún libro que le haya marcado para bien o para mal. Sí, justamente les tengo esto. ¿Cuál A es? ver, más. El Fracasa Demi mejor. Sherman, Fracaso Fracasa Mejor, no sé si mejor. lo leí. Wow, de Sí, Demian. Fracaso Mejor. Ya, ahí Y está. dice, más fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Oh, más fracasado y Está fracasado. mejor. Ah, sí, súper. En este libro, el autor, perdón, Demian Sherman, se los traje hoy porque sabía que el tema iba de la mano. Y este es uno de mis libros preferidos. Muchas veces nosotros tenemos miedo a equivocarnos, miedo a hacer algo nuevo, porque el 99% de las veces es por el pensar de qué dirán mis amigos, qué dirán mi familia, mi amistad y el resto de personas. Y resulta que nosotros tenemos tantos fracasos que ahora nosotros nos ayudan. Por ejemplo, en su tiempo un fracaso fue la aspirina. ¿Y quién nos ha tomado una aspirina? La Claro. aspirina se descubre por su autor, por un científico, que él quería encontrar la medicina para el cáncer. Y comienza a andar con estas cuestiones y bueno, comenzó a hacer pruebas y resulta que la aspirina aliviaba el dolor de cabeza y sigue siendo tan efectivo para el dolor de cabeza que a mí me encanta usar aspirina. Entonces comenzaron a investigar y tuvimos ahí, después apareció el acetil salicílico, que es la molécula de la aspirina, que ayuda en la prevención cardiovascular. Por eso es que a los señores hipertensos les mandan a tomar una aspirina diaria de 100 miligramos, de 92 miligramos, 100 miligramos la mayoría, que es la famosísima aspirina de niño que le. Ujú. Entonces, a través de la investigación, hubo aspirina efervescente, aspirina punch, aspirina adultos, aspirina niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nació como un fracaso. Otro fracaso, la Coca-Cola. Mm. Coca-Cola se inventó por un fracaso. Otro fracaso, la penicilina. La penicilina se descubrió por accidente. Entonces, el padre de la penicilina deja una caja de Petri, que es una caja de laboratorio, lo deja ahí, y un crecimiento del ambiente, o sea, del hongo penicilino. Y resulta que el hongo penicilino después sacan la penicilina. Por eso es, no sé si habrán escuchado alguna práctica cultural que hay en la costa, no sé si la manejan en la tierra también, de pasar en la barriga del sapo, del anfibio, de la rana, en las piernas enrojecidas del erisipela, no sé si ustedes tienen esa costumbre allá. Algo leído, ¿Verdad? sí, sí. ¿Sí? Entonces Ya. le pasa. Y la pancita del sapo es blanca y sale roja, totalmente roja. ¿Qué pasa? Y la ranita, como está en los estanques, tiene contacto con estos hongos de estas aguas putrefactas, y por ahí un penicilino, y esos hongos matan a las bacterias que están ahí en la epidermis.
Entonces, justamente la persona que pasa, el pobre ranita se va a morir, está condenado. Mm. Pero la persona tiene un alivio inmediato y al día siguiente la amanece totalmente deshinchado, sin edema a la extremidad. Dice, no, pues el sapo es lo máximo, pero justamente el conocimiento nos lleva a esto. Entonces son tantos fracasos que han cambiado al mundo. Que este libro me encanta. Oh, qué Te bueno. quita el miedo a equivocarte y todo lo demás. Yo cuando Ok. lo leí me dejó tan impactado que por eso lo traje acá Ujú. para compartir. Claro, como dices, Usted tiene algunos libros. muchas veces pues uno no se atreve a dar tal o cual paso porque dice, ¿qué van a decir los demás? O porque los demás tienen una opinión diferente, ¿no? Entonces le hacen desistir y no se atreve. Pero Exacto. obviamente todo es un riesgo, ¿no? Entonces Así es. hay que Pero atreverse. yo diré que lo que le da fuerza a todos los fracasados que están en este libro es las ganas de salir adelante, también la cultura que tuvieron para investigar, porque nunca se dieron por vencidos. La En nuestro persistencia. país, exacto, en nuestro país quiere cambiando eso a nuestros niños, porque nunca falta el vecino o el amigo que le dice, pero ponte, ¿para qué haces esto? Y le hacen bullying y se molestan y todo. Porque lastimosamente es producto de nuestra cultura. Pero si nosotros comenzamos a leer un poco más y nos atrevemos, nosotros estamos para cosas muy grandes. El país nosotros fuera un boom si se cultivara verdaderamente la educación. No hablo políticamente, pero sí debería haber un poco más de investigación fomentada por el Estado. Aquí nosotros tenemos mentes brillantes que se han fugado. Tenemos médicos en Chile, Argentina, en Estados Unidos, siendo jefes de servicios, siendo directores hospitalarios. Y se nos han fugado porque no encontraron plaza de trabajo, porque no les dieron chance, no creyeron en sus ideas y su potencial. Y hemos perdido la cantidad de cerebros increíbles. Ujú. Como a veces suelen decir, nadie es profeta en su propia tierra. Muchas veces Así tienen es, que irse a otro lugar para que le reconozcan sus habilidades, su conocimiento, ¿verdad? así es. Muchas de las personas tuvieron que hacer eso. Y bueno, y aquí hay una serie de situaciones más de ustedes de pronto ahora hasta la utilizamos y fueron fracasos. Este libro, de verdad que a mí me encanta. Este autor es argentino, es muy bueno. Tiene otros libros más, pero el que más me marcó es Fracasa Mejor. Ojalá ustedes puedan tener la oportunidad de leerlo. Qué Y bueno. bueno, el médico, el que es médico tuvo que haberle gustado leer, así de fácil. Usted va atrás mío, eso solo es ese era un 20% de los libros que yo tengo. Claro, Entras a medicina, hay cuando que, entras a medicina, por ejemplo, anatomía, son 4 tomos. Son 4 tomos de 450, 500 hojas cada tomo. Tiene que encantarte leer para entrar al mundo de la medicina. claro que sí. Debe ser un gran lector sobre todo. Muy bien. Sí, tiene que gustarte leer para eso. Otro autor que aquí tenía anotado, que por ahí tengo los libros también, es Andrés Oppenheimer, que se la he leído. Ya. Él también es periodista argentino, también pues está radicado en Estados Unidos. Y él tiene algunos títulos, por ejemplo, Crear o Morir. Crear o Morir te habla de la innovación que tienes que tener ahora. O te cambias a la nueva ola que estamos viviendo nosotros, o simplemente mueres. Y esto lo hablo empresarialmente. Por ejemplo, y tenemos el ejemplo más práctico de la pandemia. Vino y nos cambió la modalidad estudiantil de presencial a virtual. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y resulta que el que no se pudo empatar ahí, desapareció. Se quedó atrás. No había, se Sí. quedó sin estudiar o se quedó sin su colegio. Muchos escuelas, colegios tuvieron que cerrar porque no tenían lastimosamente sus profesionales capacitados para ese tipo de cosas. De pronto fueron unos docentes brillantes, pero no tenían la capacidad de sentarse en una computadora y llevar una clase con una computadora, Claro. por ejemplo. Solamente voy a ponerlo de ejemplo. Entonces son libros que sí te enseñan mucho. Por ejemplo, ahí tengo Sálvese quien pueda, también lo tengo por ahí. Sálvese quien pueda hablar de la nuevo futuro que nos viene. El ejemplo más práctico,
para hacer una toma aérea, ¿qué se necesitaba? El helicóptero, el piloto del helicóptero, el camarógrafo, una pista, donde voy a ir, un estudio del aire, ver cómo están las condiciones de vuelo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me costaba? Mucho. Y yo ahora cojo un dron, yo mismo lo puedo pilotear, lo cojo con el celular, porque es una aplicación abajo, la pongo ahí en el mando, y lo vuelo. Y vuelo el dron y me da las imágenes. En menos de, bueno, en 10 años, ya no necesitamos piloto, helicóptero, el camarógrafo. ¿Cuántas personas perdieron su empleo? En 10 años. Y esa tecnología es la que se viene ahora. Entonces, solamente como para tocar este tema. Bueno, Claro. algunos temas más, pero ese es el más puntual, el que tú dices, cierto. Claro. Siempre hay que estar innovándose, siempre hay que estar estudiando, aprendiendo un poco más. Ajá. Porque como mencionas esto de la pandemia, pues nos cambió a muchos, en muchos aspectos. Sí, Así es. también el hecho de cómo vemos la vida, a darle un poquito más valor a nuestra vida, porque pues de un momento a otro pues podemos perder a seres queridos o nosotros mismos nos podemos ir, entonces como que nos puso un poquito más conscientes, más humanos. Ujú. La verdad es que sí, algunas personas los cambió para bien, otras personas no van a cambiar ni con nada porque ya su misma forma, ya son así. Ya vienen de Disculpa que te lo diga. fábrica ya con ciertos defectos. Ya vienen con el chip ahí, ya no le va a cambiar. Pero yo creo que la mayoría sí cambió y cambió para bien. De pronto reflexionó un poco más el rumbo de su vida. O sea, para dónde iba yo, qué hacía por la vida, mi familia. Peor la gente que cayó en hospital, allá donde el compañero que estaba en la cama de al lado fallecía, lo metía en una funda negra y un congelador. Entonces, eso debe ser muy impactante para alguien que está acostado en una cama y no sabe si eres el siguiente. Una desesperanza terrible. Pero yo creo que a las personas que creemos en Dios, sí nos vino como a tirar más fuerza, a cimentar más esa fe en Dios. Alimentar esa Los que fe, creemos, así es. sí, Ujú. yo pienso que nos vino como fortalecer, porque mientras unos lloraban por esta situación, otros pensábamos en cómo ayudar a las personas y también cómo tener algo, o sea, hay un dicho que dice, o usted llora en las crisis, o usted llora o usted vende los pañuelos, no hay más. La Claro. mayoría lloraba, pero muchos vendimos pañuelos. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser un vendedor de pañuelos. Con el debido respeto a las personas, jamás anduvimos sobre esas cosas. Claro. Pero sí ayudamos con un granito de arena a la ciudad. Hicimos también una pequeña microempresa a partir de esto de aquí. Entonces, esa parte es la que a ti te pone el punto diferenciador entre los que venden pañuelos y en los que van a llorar en la crisis. Toda crisis es una oportunidad para sacar de dentro de tu intelecto, dentro de lo que tú eres, fuerzas para seguir adelante. Entonces ahí viene el típico frase que le decía, o llora o vende los pañuelos. No hay más en la crisis. Y todo esto te da cuando tú tienes una formación, cuando te gusta investigar, te gusta leer. Y en los libros que he nombrado acá de Oppenheimer lo decía, lastimosamente la pandemia nos adelantó el tiempo, porque hay muchas cosas que sí se van a ver con los cambios climáticos, aumento de enfermedades virales. No quiero asustar a nadie acá, pero va a haber una considerable emergencia sanitaria que va a ser a manera de pandemia por la resistencia a los fármacos, la resistencia a los antibióticos. Aquí de pronto han escuchado que van a la farmacia y le dicen, tengo la garganta, que tomo. Obviamente el dependiente le dice, tómese esta que es la mejor. Te vale $1.50, $2 cada tableta. Pues resulta que es la última en la fila del arsenal que tú puedes usar. Y de aquí para acá yo gano resistencia. Entonces cuando quieras atacar otra bacteria, algún otro organismo con esa fórmula, no lo vas a poder hacer porque es resistente. Entonces lo que se viene es bien complicado, bien difícil, porque justamente es la resistencia a los antibióticos que ustedes de pronto conocen. Por ejemplo, amoxicilina simple. Ya 9 de cada 10 personas resistentes.
En una faringitis, una amoxicilina simple, pura, no te hace mayor efecto, no te hace nada, las bacterias se ríen de ahí. Tienes que darle una beta-lactámica, ahí entra la conocidísima, cuando ustedes han escuchado Clavunex, que es amoxicilina macroclavulánica, sinergia, ahí entra nombre comercial que se me va, que lo usan mucho, y a las personas medio les duele aquí, de tal pastilla, y lastimosamente eso nos va a llevar a que las bacterias cada vez se vuelvan más fuertes y nos den esa resistencia a los fármacos, a los antibióticos. Se había proyectado de aquí a 50 años. Pero recuerden qué pasó en pandemia. ¿Qué le estábamos dando a los pacientes? Bueno, yo no lo di, pero la mayoría de médicos lo hacían. Y la mayoría de personas acudía a comprar también sin receta. La citromicina. Haber escuchado la citromicina, ¿verdad? Claro. Entonces la resistencia para ese fármaco va a ser fuerte. ¿Qué pasó? La pandemia vino a acelerar los tiempos que estaban estipulados científicamente para 50 años, los redujo en 20 años. Quiere decir que lo que yo esperaba para el 2070 lo voy a tener en el 2050, 2045, 2040. Entonces, todo esto que hemos conversado hoy es el producto de cuando uno lee, claro que hay que buscar la fuente que se fidedigna, ¿verdad? Hablando de cuestiones médicas, hay que saber buscar la fuente, no caer en cualquiera de estas cuestiones. Yo les decía a mis alumnos cuando les daba clase, el trabajo que venga con una cita biográfica al rincón del vago es cero, directo, cero. No puede existir eso. Y tiene que ser biografía fresca, tiene que ser máximo 5 años de antigüedad para que una biografía médica sirva. Estoy hablando de la biografía médica por si acaso. Entonces, para que sirva eso, digo, después alguien va a decir, no, pues, está el autor y dice, no, yo soy médico, hablo de literatura médica. Entonces, lo máximo que puede tener antigüedad una cita bibliográfica o una referencia bibliográfica son 5 años. Nada más. La verdad de ayer es la mentira de hoy en medicina. Y usted se ha dado cuenta muchos avances tecnológicos que antes se hacían y ahora dicen, no, pues no se hace. Muchísimos. Por ejemplo, hace años, un ejemplo práctico, la cirugía. Por ejemplo, la cirugía. La mayoría de ahora se hace por técnica laparoscópica, que a esa persona le llamamos la cirugía láser, ¿verdad? Que no había. Entonces habría de aquí hasta acá un solo corte y quedaba ahí la incisión. Ahora, muchas personas no van a querer eso por estética o porque ya eso ya dejó de existir. Y tenemos la cirugía laparoscópica. Antes se trepanaba los cráneos con un taladro manual. Lo siguen haciendo en algunos hospitales, en algunas cosas donde no hay un eléctrico, pero ahorita es... Entonces, todos estos avances tecnológicos vienen del resultado de la capacidad del ser humano de ser curioso. La materia prima para el progreso, para el descubrimiento, para las invenciones, es la curiosidad humana. Es decir, bueno, ¿y esto por qué es verde? Si lo pongo azul, ¿qué pasaría? Y comienzas a jugar con eso. Pero si no lo haces y no fracasas, nunca lo vas a encontrar, porque siempre vas a tener algo ya hecho. Entonces, creo que aquí que nos quedaríamos hablando full. No, pues sí. Mire que vamos cerca de la hora y realmente se ha pasado el tiempo sin sentido. A mí me encanta conversar de estos temas porque la verdad que a mí me gusta que personas ya busquen un camino diferente al resto. Ahorita son las 7 de la noche, 8 de la noche. Cualquiera está viendo combate, está viendo en carne propia, las novelas chinas, las novelas turcas. No hacen algo más productivo. Por ejemplo, no es que yo achaque a mi país, pero la producción ecuatoriana nacional para mí no sirve. Así No es. nos lleva a nada bueno. Estamos Ojalá que estén padres de familia para que controlen más a sus niños. Por ejemplo, el último boom que hubo del partido de Ecuador, se le da chance a Jorgito el Guayaco en cancha. ¿Qué aporta Jorgito Guayaco a la sociedad? No aporta nada. claro. Entonces, lastimosamente nuestra sociedad se está hundiendo. Falta de lectura, falta de investigación. Es un problema más, pero no tenemos que tampoco taparlo con un dedito. Pero es un problema que nosotros en casa tenemos que irlo también ajustando, afinando. Que ahorita a un niño se le da una tablet. Claro. Obviamente a veces no se dice, bueno, le damos la tablet pero un libro digital.
pero es más fácil de bajar las aplicaciones de juego, de Free Fire. Claro. Y en casa, obviamente, los padres deben enseñar a los niños. Pues, nosotros, por ejemplo, en el club siempre insistimos en que, por ejemplo, hay padres que dicen, yo quiero que mi niño le guste la lectura. Y nosotros le decimos, pero usted lee. De vez en cuando, ahí más o menos, o leo la revista, leo el periódico. Entonces muchas veces queremos que nuestros hijos aprendan algo, pero no les demostramos, no les damos el ejemplo. O sea, tratamos de imponerle y entonces obviamente está comprobado que los niños aprenden con el ejemplo. Ujú. Por ejemplo, ya tengo un bebito de 1 año y medio y él todavía no sabe leer, pero él agarra los libros, está mirando, hojeando. Entonces, es interesante esto de enseñarles con el ejemplo, ¿verdad? Desde pequeñitos. Claro, los niños aprenden con el ejemplo. No, no hay más. Ahí no es que usted se le ponen con un látigo al lado, que te compre un chicle, te compre un caramelo en la salida. No, los niños es con el ejemplo. Si el niño ve, y aquí vamos a hacer un poquito más incidente, si el niño ve que el papá maltrata a su mamá, el niño va a ser grande un maltratador. Si el niño ve que su papá es futbolista, lo más probable es que él también quiera ser futbolista cuando sea mayor. Si el niño ve a su padre leer, obviamente va a buscar un libro, porque lo va a encontrar dentro de su ambiente, dentro de su hogar. Pero entonces, si yo no tengo ni siquiera un libro, o sea, para reírme de los chistes, no voy a tener que mi hijo cultive un amor a los libros, porque no lo ve en casa. Entonces, se debe predicar con el ejemplo. El niño solamente con ver que usted coge un libro, que se pone a sentar, así como usted dice, ya chiquitito de 1 añito, ni lee, sino que va y lo abre solamente para imitar los textos. Tiene las Exacto. figuritas, los colorcitos, parece va arrancando un ojito también. Eso Pero ese es también. se va arrancando un ojito. Ese es el apego, y ese apego se vuelve hábito, y ese hábito se vuelve costumbre. Entonces, cuando su niño Exactamente. llega a la escuela, ama los libros. Llega al colegio, ama los libros. Universidad, ama los libros. Pero ¿qué tenemos ahora en nuestra juventud? Y disculpen si de pronto ofendo a alguien acá. Tenemos niños, yo doy clases en universidad, y la otra vez, me da risa. Yo cuando estudié medicina, nosotros mandaban 3 huesos a aprender de un día para 2 días más. O sea, lunes para miércoles 3 huesos. Así de materia. Y ahora mis alumnos, yo les mandé un PDF de 20 páginas. 20 páginas. O sea, 10 hojas. Y me estaban protestando. Para mí no era nada. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, ¿qué le va a decir el profesor? Es que mucho. Mucho, 40. Y es algo que nosotros a veces hemos visto en los padres. ¿Qué sucede ahorita? No se les puede llamar la atención porque va el papá y un poco más le pega al docente. Entonces el niño dice, a la próxima, dígame. Y eso va creando un hábito, una costumbre, y llega a la universidad y tenemos que cosechar en la universidad esto. Cuando ese joven me va a leer 20 páginas? No va a leer las 5, porque no tuvo el hábito ni la costumbre. Pasó copiando en el colegio, como no lo pueden dejar, pues tienen que hacer tutorías, o comienzan a investigar la docente o la docente lo pasa. Ya. Llega a la universidad sin ni siquiera saber leer, Sí, es lamentable realmente. falta ortográfica, terrible. No saben ni siquiera hablar, expresarse, no saben exponer. Y sinceramente, mis alumnos, no sé si estés por aquí o por aquí, si no saben hacer eso, sinceramente yo sí soy cargoso en esos puntos. Todo profesional de la salud tiene que saber exponer. Así de fácil, no hay más. Y aquí no hay hojitas que voy a leer aquí. No, no, no. Espéreme. Por ejemplo, un médico cirujano no va a decir, ay, voy a consultar qué decía aquí en el libro mientras está abriendo a un paciente. Entonces, Claro, o sea, lo abro y aquí corto. Corto aquí. No, claro. eso no hable, pero yo siempre he dicho, uno va sembrando a través de las generaciones y va cosechando. Si nosotros queremos cambiar en algo este país, tenemos que comenzar ahora, para que nuestros hijos y ver el resultado en los nietos. Exactamente. Lastimosamente es así.
O sea, algo. imponer la disciplina, se puede decir desde pequeñitos. Por ejemplo, en las escuelitas, en el inicial, y he escuchado que dicen, pero tan chiquitito, no le exija tanto. Pero yo digo, desde mi punto de vista personal, es ahí donde uno, desde ahí, debe empezar a formarle. Porque si a uno quiere imponerles ya cuando están en la escuelita, en el colegio, ya son más grandecitos, entonces ya como que a veces no surte efecto. mm, Entonces, desde de pequeñitos, desde que van al inicial, yo creo que hay que ya irles formando qué sé yo, una disciplina, un orden a los niños, ¿verdad? claro, en nuestro país hay una idea equívoca, disculpe la comparación que voy a hacer, pero en nuestro país se cree que la disciplina es algo que practican los militares. Entonces, cuando usted habla de disciplina, usted se imagina un militar uniformado, un policía uniformado, un marino uniformado, porque eso es disciplina, porque los tienen hasta su eslogan, ¿no? Disciplina, honor y lealtad. Pero la disciplina no es que es como hacen los militares, o sea, usted se formó mal, pague 10 de pecho, a usted hizo mal, den en su palacio. Eso no es disciplina. La disciplina es tenerle el hábito, la costumbre de hacer las cosas en el lugar, el horario y en la forma correcta. Eso es disciplina. O Claro. sea, lo que nosotros lastimosamente, y aquí se van a reír algunos, yo hablo de disciplina y se quiere un militar formado, porque eso es lo que hemos aprendido a través de nuestros años. Entonces, hablas de disciplina, te imaginas un pelotón de 30 formados con un militar al frente que les castiga. Entonces, eso no es disciplina. Disciplina es lo que comentaba. Entonces, nosotros para tener niños disciplinados, la disciplina es la mejor inversión. ¿Eh? La disciplina vence al talento, porque Hay que pueden ser muy empezar desde talentosos, edad temprana, pero son exactamente. indisciplinados. Tienen un ejemplo de esto, futbolistas. Porque siempre usa el fútbol, yo soy un médico de fútbol, y he visto chicos tan talentosos que no deberían estar aquí, deberían estar en Europa. Pero les gusta irse de farra, les gusta tomar, no les gusta concentrarse, no les gusta entrenar. Terminó su vida futbolística, llegaron a los 20, 22 años, ya no le dan las piernas, vámonos. ¿Por qué? Porque les faltó disciplina. Exactamente. Mucho talento, pero poca disciplina. Entonces, Claro, y ese es luego pasan al olvido y como si nada, claro, se porque queda en todo el esto olvido. dura, la fama les dura mientras obviamente están activos, mientras el cuerpo les dé para más, de ahí quedan, ¿verdad? Y bueno, y digo el futbolista solo por tomarlo como ejemplo, porque si Claro, yo creo un niño disciplinado, yo sé que ese niño llega a la escuela, hace las tareas que le envíen. Entonces la profesora dice, mañana me trae 10 líneas. Ah, no, la profesora dice que 10 líneas tengo que llevar, tengo que hacer las 10. Pero el que es indisciplinado, le hago 5 ya hay que ver lo que igual me va a poner 10, así es. porque no confiamos en la disciplina. No, claro. Y en casa los padres debemos controlar esto, ¿no? Porque muchas veces los papás culpamos al profesor, que el profesor es el malo, el profesor de esto, el profesor lo otro, pero en casa pues no revisamos la tarea a los niños, no les revisamos para que ellos obviamente hagan tareas en casa, lleven todos los materiales que requieren para la siguiente clase. Entonces debemos poner en casa primero el orden, la disciplina. Mire, de pronto alguien no va a compartir lo que voy a hablar ahora, pero los abuelos dicen, una mano el rigor y en otro el amor. A veces nosotros, yo no soy padre, pero he visto nuestros amigos, compañeros, familiares, que no quieren que el niño pase por lo que nosotros pasamos. Te agradezco que mis padres me hayan criado así. Ujú. Pero resulta que ahora creen que darle todo a este niño, con todas las libertades, todas las facilidades, bueno, no es tan saludable. A este niño le doy toda la libertad, ahorita que está pequeño. Es un ejemplo para que tiene 5 años, pero para que no llore, no haga relajo, no moleste, no por ahí interrumpa algo, le doy un teléfono. El teléfono se va a YouTube y se acuesta a las 3 de la mañana a dormir. 3 de Sí, la mañana a dormir. hay que poner límites. Bien, doctor, Entonces, sus cuando yo quiero sugerencias, decirle algo a este niño, ya no tiene disciplina para yo. Quiero claro, decir, así es. Bien, doctor, sus sugerencias son siempre bienvenidas. La hora se nos ha pasado pues volando sin sentirlo. Siempre son la temas verdad muy que hemos importantes. se ha ido volando el tiempo, la verdad que sí.
Sí, sí, son temas muy interesantes que nos ayudan a seguir mejorando como padres, como ciudadanos, como seres humanos. Entonces, aquí en el público, alguien que quiera comentar, algún comentario, alguna pregunta para el doctor, puede abrir micrófono, camarita. Alguien de aquí del público en el Zoom. Ahí por el Facebook también estamos transmitiendo. Hay saludos, buenas noches, excelente tema. ¿Sí? Buenas noches al doctor. Bien. Buenísimo. Bien, doctor. Entonces, de nuestra parte, pues, que hacemos Unicornio Multicolor, estamos muy agradecidos por habernos aceptado esta invitación. Como le digo, son temas muy importantes que nos ayudan a mejorar a todos. Siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar de transmitir acá en el Facebook. Ya. Muy bien, ahí dice Ruth Zambrano, es un lindo tema, exactamente, es un tema que nos atañe a todos. Y como dice el doctor, nos pasaríamos hablando y hablando y hablando y no terminaríamos nunca, porque son tantas cosas, tantos temas que vienen encadenados y va derribando una cosa, otra y otra y otra. Pero La verdad que comenzamos con un hilo y llegamos hasta disciplina. ¿Sí ve? Así es, qué bueno que nos haya acompañado esta noche. Entonces, de nuestra parte, pues, muy agradecidos. Esperamos que de pronto más adelante podamos tenerlo nuevamente con otro tema, no sé, platicando, ya que hay tanto por conversar, tanto por platicar. Entonces, Claro que sí, a las órdenes. Me avisen con tiempo, por favor, porque lastimosamente siempre tengo una agenda bastante apretada. claro, no. Pero yo siempre saco espacio para estos temas trascendentales. Yo siempre he dicho que muchas personas a veces decimos, pero ¿por qué no cambia esto? Y resulta que ya estoy con las manos cruzadas y no, bueno, nosotros también tenemos que intervenir en la sociedad, en la comunidad y aportar con ese granito de arena que parezca poco, es muchísimo para cambiar nuestra situación como país, también llamar un poquito la reflexión de todos los temas que hablamos hoy. Y, por Claro. ejemplo, hablábamos de los libros y disculparán que de pronto yo pongo muchos ejemplos, pero a veces eso se queda más en la cabeza y yo hablarle con mucho tecnicismo. Yo casi cuando vengo así a estos foros, yo no hablo muy técnico porque no me entiendo. Pero si yo te pongo un ejemplo, yo sé que no se va a olvidar de la pancita de la rana. Claro Y que tampoco cómo se descubrió la aspirina. nos deja Entonces, la curiosidad de querer investigar un poquito más. sí, justamente ese es el fin por el cual yo me he formado para que ustedes darle esa interrogante ahí, que vayan a buscar el libro. Yo sé que va a buscarlo a Demian Sterman, lo va a buscar a Oppenheimer, porque hay muchas cosas que están escritas ahí y ustedes las van a leer ese sí, porque ya está sucediendo. Entonces les ayuda a estar un pie adelante. Claro, Buenísimo, por muy supuesto. bueno. Bien, doctor. Entonces, nuevamente reitero nuestro agradecimiento. Aquí nos dice en Ruth Zambrano, es un lindo tema. Debería una vez a la semana dar estas charlas. No, Bueno, cuando habría que son, verlo, cuando habría son que ver la temas agenda. muy interesantes, pues no nos cansamos de escucharlos, no nos cansamos de aprender. Ujú. Así es. Definen el tema, todo pasa con Jaime, entonces nos ponemos de acuerdo. Y bueno, para mí más bien es un gusto que las personas que nos están acompañando hoy de noche queden con esos deseos de seguirme escuchando. Eso a mí me motiva para sacar tiempo donde no tenga y venir a conversar con ustedes. Sé que tenganlo por seguro que me van a ver en otra ocasión acá. Ujú. Solamente que ponernos de acuerdo, coordinarnos y yo estaré con Claro, el por tema que supuesto. ustedes quieran necesario. Crean necesario. Ya, bien, doctor. Entonces, nos despedimos. Una linda noche para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a las personas que nos acompañan semana a semana. Nos veremos la próxima semana con un nuevo invitado, con un nuevo tema, obviamente. Como les digo, siempre es interesante escuchar a estos libros hablantes, como lo hemos denominado. ¿Sí? Bien, doctor. Muchas gracias. Nos despedimos y nos veremos en una próxima oportunidad.